Cuando hablamos de mirando al horizonte, si es la primera vez que estás acompañándonos hoy o nos estás viendo por primera vez a través del internet, mirar al horizonte es básicamente observar una imagen que está lejos, pero es algo hermoso, algo que nos está llamando a llegar a algo más. Y cuando comparamos esto con las cosas espirituales, Dios ha puesto un horizonte, ha puesto una visión, ha puesto algo que te está llamando a hacer, que te ha impulsado, pero muchas veces nosotros, como hacemos en la vida real, que nos sentamos y simplemente observamos el horizonte a lo lejos y decimos, qué bonito sería llegar hasta allá, pero nunca lo hacemos. Así mismo a veces en nuestra vida espiritual, vemos qué bonito puede ser eso que Dios pudiese hacer o eso que Dios pudiera hacer conmigo, pero nunca hacemos nada para tomar el primer paso para acercarnos a llegar a ese horizonte que Dios te ha llamado y Dios me ha llamado a mí. Y durante esta serie tocamos un poco sobre la vida del rey David cuando no era rey y cómo él en su horizonte fue un llamado a ser rey de una nación. Pero su llamado ocurrió cuando él estaba siendo un pastor de ovejas. Él estaba en un lugar donde realmente por mucho tiempo era muy posible que él no veía ninguna posibilidad de llegar a ningún otro lugar. Posiblemente pensaba que iba a ser un pastor de ovejas toda su vida, porque era el menor de la casa, porque era la asignación más básica. Pero luego llegó un profeta llamado Samuel, que es el que escribe su historia, y lo marca con aceite y le dice que él va a ser el próximo rey. Y esto crea un horizonte que él no había podido ver anteriormente, pero ahora lo puede ver. Eran sueños de un futuro mejor. Y él comienza a caminar hacia eso. Él comienza a moverse hasta ese punto y luego descubre rápidamente, como tú y yo, cuando estamos emocionados de algo, descubrimos que las cosas no son tan fáciles como pensábamos que iban a ser. Que las cosas no siempre se dan y se levantan obstáculos y hay cosas que tal vez las soñamos y las vimos de una manera, pero cuando venimos a la realidad es otra. Y su realidad fue que tuvo que convertirse de ser un héroe en la nación al hombre más buscado y tratado de ser asesinado por su propia sangre, por su propia nación, la nación que él juró defender y amar, ahora estaba tratando de quitarle la vida. Y él tenía que ocultarse en un lugar. Y luego de eso, cayó en desesperación, cayó en depresión y terminó en una cueva. Y lo mismo hacemos tú y yo cuando estamos en dificultades difíciles, nos encerramos, nos alejamos, perdemos la esperanza de que todo lo que Dios nos demostró, Él es fiel para hacer que se cumpla. Y perdemos eso y perdemos la perspectiva, pero cuando volvemos a encaminar nuestra mirada y ponerla nuevamente en esa visión, en ese horizonte que Dios te demostró, rápidamente descubres que hay dos cosas. Hay personas que se preocupan por ti, que quieren lo mejor para ti, están a tu favor, y descubres que otros se van a acercar a ti cuando tú estás siguiendo lo que Dios te llamó. Y en este proceso comienza y termina con una decisión de yo hacer lo mejor que puedo hacer en los momentos en los cuales yo no puedo controlar todas las cosas. Tú no puedes controlar todo, pero sí puedes controlar lo que Dios te ha enviado a hacer, si lo haces o no. Puedes controlar tus decisiones, puedes controlar el próximo paso que vas a tomar, puedes controlar el hecho de quedarte a un lado o empujar personas hacia abajo o levantarlos a que estén caminando contigo. Y esto fue lo que él hizo. Él levantó gente que estaban en sus mismas circunstancias y los convirtió en un gran ejército, en un gran grupo de personas que se dedicó a conquistar. ¿Y qué hicieron? Conquistaron y llegaron a este punto en el cual finalmente lo logró. Llegó a ser rey, lo logró. Tú y yo en algún momento nos hemos sentido bien cuando hemos logrado algo que llevamos tiempo tratando de alcanzar, ¿cierto? Sea una competencia, especialmente si es una competencia en la casa, en alguien de tu familia que siempre gana y le ganaste por fin. Te sientes como que, wow, hoy es el día, ya no van a abusar de mí.
O cuando finalmente te propusiste terminar un grado, pero por alguna razón u otra no terminaste, pero ese día te entregaron el diploma y estás frente a mucha gente y te sientes orgulloso porque lograste finalmente lo que estabas persiguiendo buscar. Pero permíteme decirte que hay una trampa en esto. Porque cuando tú llegas a ese horizonte, tú llegas a ese punto, realmente no es el final, aunque nosotros lo hacemos el final en nuestras mentes. Y luego podemos entrar equivocadamente en un ambiente, un estilo de complacencia, de que por fin obtuve lo que quería hacer y me quedé aquí. Y el rey finalmente llegó a su trono. Vamos a ver lo que dice la Escritura en 2 Samuel. Dice, luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron, somos de la misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo, tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de Israel, de modo que allí en Hebrón el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron como rey de Israel. Llegó al punto, pero lo interesante es que toda esta gente que antes lo miraba con desprecio, que antes lo perseguía, ahora están diciendo, tú me caías bien. De hecho, yo voté por ti, yo quería que tú fueras el rey. Ahora están diciendo, tú estás ahí en autoridad, te reconocemos. Nosotros nunca queríamos servir a Saúl. Hay personas que siempre van a andar buscando simplemente tener el lado bueno de alguien cuando llega algo de significancia. Y David en este punto no necesitaba amigos, personas que simplemente fueran fanáticos de él, necesitaba personas que lo siguieran a él. Y en este punto es un punto muy fácil donde tú y yo también podemos caer cuando logramos llegar al punto donde nos sentamos en lo que sea de tu trono. Él estaba sentado en tu trono, pero en ese logro que llegaste a alcanzar, pero te quedaste ahí, lo que sucede es que simplemente pierdes el propósito, pierdes la dirección que Dios ha enviado para tu vida. ¿Por qué? Porque ese se convierte en tu final. Y si algo es tu final, el resto de tu vida básicamente no tiene significado. Y cuando él llega a ese punto, él pudo haberse sentido complacido, él pudo haberse echado hacia atrás, levantado las piernas y decir, como digo yo, en tu cara, tú me perseguiste por mucho tiempo y ahora mira, estás aquí sirviéndome. Yo gané, tú perdiste. Él pudo haber tenido esa actitud arrogante. Pero él entendió de que todo ese momento de preparación que lo llevó de pastor a héroe, a prófugo, a loco y a restaurador, lo estaba preparando para llevar a un punto en el cual cuando llegara a alcanzar el objetivo, la complacencia no lo detuviera. Y en este proceso, David hace dos cosas. David hace dos cosas que tú y yo debemos aprender a practicar en nuestra vida. Sea donde sea que tú estés en el caminar de tu vida, dos cosas. Él miró hacia atrás, pero se movió hacia adelante. Y cuando utilizamos el término mirar hacia atrás, usualmente es un término de connotación negativa, porque lo primero que pensamos es, la gente te dice, no mires hacia atrás, olvídate de que eso pasó. La realidad fue que pasó. Y la diferencia es, ¿con qué ojos lo vas a ver? ¿Lo vas a ver con ojos de tratar de resolver el asunto o lo vas a ver con ojos de aprender sobre el asunto? ¿Lo vas a mirar con deseos de retornar atrás o lo vas a mirar como una forma de impulsarte hacia adelante? Entonces, ¿por qué yo debo mirar atrás? Si es una connotación negativa, y usualmente, como somos el tipo de seres humanos que somos, cuando miramos atrás, lo único que miramos es ¿qué? Los errores que cometimos, ¿cierto? Miras hacia atrás y dices, si hubiese hecho esto, o por qué no hizo aquello, o por qué no miré aquel, o por qué no me casé con aquella.
y te pones a mirar a tu pasado, lamentando y tratando de regresar a algo que ya se quedó atrás. No. Lo correcto, número uno, para mirar a tu pasado, mirar hacia atrás, es que te ayuda a aprender de las experiencias pasadas. Es aprender. Pero nuevamente, como digo, nos enfocamos en lo negativo y es importante aprender de los errores negativos que cometiste para que no los vuelvas a pasar, porque muchas veces seguimos en un ciclo, que sigue lo mismo y no aprendemos nunca nada. Cuando mires hacia atrás a mirar tus errores, en vez de lamentarte en lo que no hiciste, aprende de lo que pudiste haber hecho y aplícalo. Pero el área que regularmente no nos enfocamos es mirando atrás y viendo las cosas que sí hicimos bien, las cosas que sí logramos, las cosas que están ahí, que yo en vez de he estado enfocándome en lo negativo, pudiese estar construyendo eso aún mejor. Que te edúcate al próximo nivel. ¿Alcanzaste algo en tu trabajo? Alcanza una nueva posición. ¿Sientes que has sido un buen padre? Sé un padre magnífico. Porque cuando te enfocas y perdemos tiempo en tratar de rectificar a veces cosas que no se pueden cambiar ya, quitamos el enfoque de las cosas que sí pudiésemos hacer mejor de las que estamos haciendo. Y lo que sucede es que tenemos que tomar el espacio para diferenciar y entender que el tiempo que tienes es limitado. Utilízalo de la mejor forma. Construye sobre esas cosas que ya tienes bien. Y esto viene de un principio de que mucha gente ha tratado de enseñarnos de que si tú eres malo en algo, trabaja para que seas mejor, ¿verdad? Y eso puede ser un buen consejo en ciertas áreas. Pero por más que yo te trabaje, yo te aseguro que tú no vas a soportar mis galillos cuando esté cantando. Porque no tengo la voz de Cristian, no tengo la voz de Orlando. No la tengo. Entonces, por más que yo me concentre trabajando y pasando esfuerzo, no va a funcionar, no va a pasar. Entonces, ¿en dónde es mejor ubicar mi energía? En tratar de corregir algo que realmente no va a ser beneficioso ni va a ser mejor, o enfocarme en mejorar tal vez mis habilidades de hablar, mis habilidades de comunicar como pastor y líder. ¿En cuál de las dos ustedes piensan que se invierte mejor el tiempo? En hacer algo que ya lo hago bien. De igual manera contigo, si ya haces algo bien, en vez de enfocarte tanto energía, si hay cosas que se ganan con el aprendizaje, por ejemplo, si no eres buen cocinero, con el tiempo puedes adquirir destreza. Pero no permitas que eso te robe de tú seguir mejorando en el área y aprendiendo de las áreas que Dios ya te bendijo, ya te dio la experiencia. Mira lo que sucede aquí. Luego que él estaba en el trono y él estaba listo, en vez de quedarse simplemente sentado, mira lo primero que hace, dice, él está diciendo, pero cuando tenga miedo, está recordando, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que me ha prometido, en Dios confío porque habría de tener miedo. ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Y él está ahí escribiendo este salmo en este proceso en el cual está siendo coronado. Y lo que podemos ver es, número uno, que él recuerda, ¿por qué voy a tener miedo? Tú y yo, en muchas circunstancias, puede ser que ahora mismo esta sea tu situación. Estás enfrentándote a alguna circunstancia que te da miedo, que no sabes por incertidumbre qué va a pasar. Y te preocupa. Y es normal. Pero en este punto, cuando el miedo está tratando de tomar dominio sobre ti, en el caso de él, imagínate ahora de pasar de ser un comandante de 400 a 500 personas que tenía el control ahora
dirigían millones de personas en una nación. Eso puede crearle miedo a cualquiera. Eso puede crearle inseguridad. Y él está ahí y está diciendo, ¿por qué voy a tener miedo? ¿Por qué? La razón es, dice, en ti pondré mi confianza. Ahora, ¿por qué él va a poner su confianza en Dios? ¿En quién tú pones tu confianza regularmente? En personas que tú sabes que tú puedes contar, ¿cierto? Si tú sabes que tú puedes contar con alguien porque cuando lo has necesitado ha estado ahí, no importa lo que pase, tú sabes que siempre vas a volver a retornar a esa persona y te va a abrir las puertas o te va a ayudar con algo o te va a prestar su oído para escucharte mientras tú estás vaciando tu corazón con molestia. A esos son los tipos de personas que le prestamos la confianza. Cuando Él le presta la confianza a Dios es porque Él tiene un récord, Él tiene un historial de que Dios ya ha salido a trabajar por Él. Y cuando Él mira hacia atrás, en vez de enfocarse en lo negativo, en las dificultades que pasó, en vez de concentrarse, se concentra en de qué. Que Dios estuvo con Él y eso le da confianza a través del proceso. Que de pastor lo defendió contra leones y osos, que en medio de la guerra lo defendió contra un gigante, que en medio de la persecución lo salvó de un rey. Y todo eso le da confianza. Por eso Él dice, en ti pondré mi confianza. Por eso te alabo, Dios, y confío. ¿Por qué voy a tener miedo? Ahora, ¿en qué situación de la vida estás teniendo tus preocupaciones y miedo ahora mismo? Si te tomas un momento y miras hacia atrás en tu vida, vas a notar que en ciertos puntos de tu vida Dios trabajó ya contigo. Y eso, si lo observas bien, te va a crear confianza de que si Él lo hizo en aquel entonces, lo va a volver a hacer nuevamente por ti. La otra razón por la cual es importante mirar atrás en nuestra vida de vez en cuando es porque me ayuda a apreciar cuán lejos he llegado. Todos hemos estado en un viaje de transformación, de cambio, en el cual Dios nos ha trabajado y movido en diferentes circunstancias de nuestra vida. Pero en este punto, al que llegamos a veces nosotros en nuestra vida, se nos olvida todo eso. Porque nos enfocamos en lo que está pasando, estamos en nuestra realidad, estamos en este momento, ahora mismo. Y de la misma manera, David pudo haberse quedado en ese momento de decir, bueno, llegué, soy rey, ya no tengo que hacer nada al respecto. Pero ¿sabes qué? Cuando estamos en estas situaciones en las cuales nos vemos de cierta manera que ya no hay razón, observa hacia atrás porque Dios te va a dar una razón cuando veas que en Él y con Él has estado mejor cada vez cuando has estado cerca. Y si te fijas en tu vida, cada vez que te has alejado un poquito, las cosas no te han ido tan bien como tú piensas. Aunque hubieses tenido las cosas que desearas. Y Él dice en el mismo Salmo, más adelante, en el 56, 11 y 12, dice, en Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué puede hacerme unos simples mortales? Cumpliré los votos que te hice, oh Dios, y ofreceré sacrificios de gratitud por tu ayuda. ¿Qué Él está haciendo ahí? Él está reconociendo que si no hubiese sido por Dios, Él no estuviera donde estaba. Si Él no hubiese dado su confianza y hubiese caminado, no hubiese avanzado. Pero ahí Él estaba sentado en un trono, disfrutando de buenos beneficios, mirando a esa gente, tal vez qué cosas pasarán por su pensamiento, pero en vez de tomar una actitud de orgullo, de que simplemente lo logré y ya soy el mejor, soy ganador, Él toma una decisión y observa y dice, si no hubiese sido por ti, yo no estuviera aquí. Si no hubiese sido porque tú me libraste del león, yo no hubiese estado aquí. Si no hubiese sido porque tú me libraste del gigante, yo no estuviera aquí. Si no hubiese sido porque tú me libraste de la mano de un rey que me estaba persiguiendo y una nación, yo no estuviese donde estoy. Pero aquí estoy, gracias a ti.
es un paso de reconocimiento, es observar cuán lejos hemos llegado, no por nuestras propias fuerzas, sino porque Dios te lo permitió, porque te sacó de donde estabas y te llevó a donde estás ahora mismo. Pero nuevamente te digo que aun cuando tú lo alcances, no has llegado al final, llegaste al punto donde Dios te quería en ese momento, porque hay más. Porque hay más. La otra razón y tercera razón para mirar hacia atrás es que me ayuda a entender que Dios nunca falla. Me ayuda a entender de que Él ha estado conmigo. Aun cuando yo le falle, Él está ahí presente buscándome. Aun cuando yo dude de Él, Él está ahí haciendo su obra. Aun cuando yo no piense que tengo a alguien a mi lado, Él está a mi lado conmigo. Sea en la cueva, sea huyendo, sea en el lugar de comodidad. Él está conmigo, Él no falla. Y cuando Él le prometió a David que iba a ser rey, muchos años anterior a eso, a través del proceso en el cual David forzó tratar de llegar a la posición por sus propias fuerzas y no funcionó, descubrió que cuando confía en Dios, Él no falla. Y como quiera vio el cumplimiento de lo que Dios le mostró, el horizonte que Dios le demostró del principio, lo llegó a ver cumplido. Él no falla. Mira lo que dice en el mismo Salmo 56:13. Dice, me rescataste de la muerte. ¿Cuántas veces? Muchísimas. Y sabes que a ti también. Hay veces que tú ni siquiera lo has sabido, pero te has rescatado de la muerte. Dice, no me dejaste que resbalaran mis pies. Porque como vimos en el segundo mensaje, cometió muchos errores, pero aún así Dios lo encaminó en la dirección correcta. Y tú también has cometido errores, o tal vez los vas a cometer pronto. Pero si te impones en las manos de Dios, Él no va a permitir que tu pie resbale. Dice, así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en tu luz que da vida. Porque Él no falla, porque Él te va a llevar, porque Él va a caminar contigo, porque Él va a estar aquí. Aun cuando estés en el momento, en el lugar donde te puede causar el deseo de sentirte cómodo y sentado y recostado y decir, ok, gracias Dios porque me diste el trono que estaba esperando, o lo que sea. Define el trono como sea, tu grado educacional, tu trabajo, tu familia, tu buen marido o buena mujer, o lo que sea. Tienes que entender que eso no es un final. Eso es simplemente algo que Dios le dio el placer de llevarte a disfrutar. Pero el trabajo no termina ahí. Entonces, porque no termina ahí, no nos podemos quedar simplemente atascados observando el pasado y dando agradecimiento. Es importante y es necesario, ¿para qué? Para que me prepare y me dé la fe y el ánimo y la valentía para entonces yo enfrentar lo que viene. Porque como en las películas, usted ve una película y ¿qué pasa? Empieza un momento en el cual algo cambia en la historia de un personaje, lo lleva por una historia que desarrolla su vida, un proceso, y luego el personaje principal usualmente recibe lo que estaba buscando, sea el amor, sea una posición, sea ser libre de la justicia, lo que sea. Y cuando todo está bien, ¿qué pasa en la película? Salen los créditos, ¿cierto? Y se acaba. Pero la realidad es que la vida no se acaba en ese punto. Hay una historia que siempre pasa después. Y hay nuevos retos, hay nuevas cosas que van a venir a causa de lo que quiera que alcanzaste. Y no te puedes quedar en ese punto permanentemente, porque de lo contrario pierdes el propósito. Pierdes la dirección, pierdes la confianza y la conexión con Dios. Entonces, ¿por qué yo debo continuar moviéndome hacia adelante? Exactamente por eso mismo. Porque evita de que me quede estancado. Porque si me quedo demasiado tiempo observando hacia atrás, me quedo reviviendo el pasado y nunca avanzo. Si me quedo cómodo en el presente,
pierdo el destino, el próximo destino que Dios tiene o me está demostrando en el horizonte para llegar. Entonces, yo miro para atrás para aprender, soy agradecido en mi presente, pero me muevo a lo próximo que Dios tiene para mí, porque ese no es el final. Y David, para ese punto no fue el final, pasó muchas cosas, pero rápido lo primero que sucedió fue que David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, que eran los habitantes originarios de esa tierra que vivían allí. Los jebuseos se mofaban de David, decían: jamás entrarán aquí hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses. Pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo. ¿Y por qué pensaban que estaban a salvo? Porque estaban en una fortaleza que estaba arriba, en una montaña. Y aquellos que saben un poco de estrategia de guerra, si tú tienes la tierra alta, tienes ventaja sobre los enemigos que están más abajo, por distancia, porque ellos tienen que subir y puedes disparar de lejos y lo que sea. Y ellos estaban demasiado confiados porque pensaban que David no podía vencerlos. Y dice: pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora es llamada ¿qué? Ciudad de David. Si David hubiese estado complacido con ese momento en el cual recibió la corona, nunca hubiese habido una ciudad de David en el monte de Sión, en la ciudad de Jerusalén, que hasta el día de hoy es un lugar importante para la comunidad israelita. No hubiese dejado un legado digno, porque lo que había hecho hasta el momento sí había sido impresionante. Venció a un gigante, tuvo muchas victorias, pero si se hubiese quedado ahí como rey, hubiese sido simplemente una historia más en la historia. Pero como evitó y decidió no quedarse estancado, sino continuar haciendo lo que Dios le había llamado a hacer, terminó con lo que nosotros llamamos un legado. Un legado que hasta el día de hoy todavía se considera la ciudad de David. Un legado que hasta el día de hoy hay una bandera que tiene una estrella, y no es la estrella de Moisés, y no es la estrella de Abraham, es la estrella de David. Porque cuando tú rehusas quedarte estancado y decides seguir el llamado de Dios, sin importar cuán bueno y cómo sea quedarte estancado, el legado que vas a dejar traerá testimonio para las personas que vienen detrás de ti. Pero no solamente eso, todo este proceso te va a acercar a Dios aún más. Porque ¿cómo vas a saber qué próximo paso tomar que te lleve a ese punto si no estás conectado con Él? Te va a llevar a acercarte más, te va a obligar a salir de ese punto para que te dejes la comodidad un poco y te muevas a lo que Él tiene llamado. ¿Por qué? Porque no te quieres quedar estancado, porque quieres hacer lo que Él te llamó, porque quieres alcanzar ese próximo horizonte que nuevamente, aun cuando lo alcances, no es tu final. Tu final es cuando estés con Jesús en la eternidad. Mientras tanto, el trabajo no se ha acabado. Continúa. Entonces es importante que te acerques a Dios. Mira lo que sucede. Segunda de Samuel 7, capítulo 1, verso 3 dice: una vez que David se instaló en el palacio, nuevamente donde podía haber tenido comodidad, dice: el Señor le dio descanso de sus enemigos, no había más guerra, ya no había que conquistar. Dice: el rey mandó a llamar al profeta Natán. Y mira, le dijo David: yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Natán le respondió al rey: adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Y aún cuando parezca que Dios te ha dado la capacidad de simplemente recortarte, cuidado. Cuidado con eso. Porque siempre hay algo más que tú puedes hacer afuera. Siempre hay alguien más que tú puedes alcanzar. En este caso,
Él se dio cuenta de que hacía falta un lugar de adoración. Y no lo llegó a construir, pero organizó y preparó todo para que ese lugar se diera. Que hoy día lo conocen como el templo del rey Salomón. Pero aún así, el templo del rey Salomón pudiese no haber existido si David no hubiese tenido el corazón de comenzar ese proyecto, que dejó el legado ahí. Y cuando tú tienes el corazón y estás decidido a hacer algo, puedes asegurarte que Dios va a decirte, yo estoy contigo. Comienza. ¿Qué es el resumen? ¿De qué se trata esta serie totalmente? Básicamente, el mensaje es que cuando ves algo que Dios te ha llamado o algo que Dios ha puesto en tu corazón y te ha inquietado, da el primer paso. Entiende de que van a venir dificultades y obstáculos. Y hasta en algunos momentos va a parecer que ese sueño está muerto. En algunos momentos va a parecer que no vale la pena continuar. Pero si te mantienes fiel con Él, Él va a ser fiel contigo en todo momento. Él va a estar ahí. Y si tomas tu perspectiva y la forma en la cual tú y yo vemos las cosas, y desde un punto de negatividad, que regularmente es la que decidimos utilizar, empezamos a ver el punto divino, vas a descubrir una cosa, y es que los retos nuevos representan nuevas oportunidades para ver la mano de Dios poderosa en ti manifestarse. En la cual muchos toman la posición de verlo como un problema que los detiene, los estanca y no los deja avanzar. Alguien con la mentalidad de verlo con la perspectiva y los ojos de Dios entiende de que aunque es un problema, es una gran oportunidad para ver la mano de Dios manifestarse en algo que si yo no tuviese a Dios de mi lado no se pudiera lograr, pero con Él, como Él está en mi lado, es posible. Es posible. Y mientras pasamos todo esto en un proceso de transición que estamos, cada uno en nuestra vida de alguna manera u otra, entiende de que sin importar en qué punto de tu vida estés, el final es cuando estés con Él. Mientras tanto, camina hacia adelante. Mientras tanto, no te detengas. Si tienes que mirar hacia atrás, mira para recordar que Él va a estar contigo, tal y como lo prometió. Pero no dejes que eso te detenga, porque te aseguro que David no lo detuvo. Aún así, las cosas no le fueron tan bien, el proceso continuó. Él volvió a tener problemas, volvió a tener malas decisiones, volvió a tener otras cosas. Pero constantemente recordaba que Dios era fiel. Y hasta el punto que al final de sus días, el escritor dice que David se fue a descansar con sus antepasados, habiendo cumplido el propósito que Dios lo había traído. Habiendo cumplido el propósito. Dios desea que esas sean las mismas palabras en tu vida también. Que cuando tú llegues a su presencia, Él puedan mirar a otros y decir, este hombre y esta mujer en su vida hizo lo que Dios le había llamado a hacer y lo completó. O lo llevó hasta el punto donde Dios lo quería llevar. Porque alguien más va a ser llamado a continuar. Esa no es tu preocupación. Tu preocupación debe ser hacer lo que se te ha encargado hacer. Y punto. Puedes mirar las cosas como un problema, como algo que te estanca. O puedes mirarlo como la oportunidad que te impulsa a estar más cerca a Él.